Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Edición número 27 del podcast aquí en Spotify y en YouTube. Para este viernes 14 de junio soy Jorge Garretón. Les invito a visitarnos, como decía, en Spotify y en YouTube. En YouTube a suscribirse, a dar like y en Spotify pinchar más. Así podemos seguir creciendo con tu ayuda. Recuerda que puedes compartir el link con quienes se interesen en este proyecto y seguir desarrollando el trabajo mediático que estoy desarrollando desde Más 569, esta plataforma de opinión, comentario, de noticias y de información, particularmente en política y en la economía nacional. Estamos en TikTok, donde presentamos a diario cortos de Más 569 en TikTok de 3 minutos, hablando de temas de gran interés desde mi perspectiva y que ha tenido una importante acogida desde que partió hace 2 semanas ya el proyecto en TikTok. Vamos a la nota de este día viernes y será solamente un solo tema, como ya he venido desarrollando en algunas ediciones previas. Hoy voy a hablar del derecho a voto. El derecho a voto que en Chile es realmente amplio. Por un lado, podemos pensar que somos una sociedad democrática, abierta, transparente y que busca siempre abrir los espacios de la democracia participativa a la ciudadanía y a aquellos también que residen en nuestro país, pero que no son chilenos. Extranjeros residentes legales con más de 5 años, que sean mayores de 18 años y que no hayan cometido delito. Algunos según el artículo 13 de la Constitución de la Política de la República. Pero agrega otro elemento, también el artículo 14, donde se legisla que el extranjero residente tiene derecho a voto y aquellos avecindados en nuestro país con más de 5 años también tienen el derecho a voto en Chile, de la presidencial hasta el voto de concejal en las elecciones municipales. Es decir, el derecho a voto en Chile es universal a los extranjeros residentes legalmente con más de 5 años de residencia en el país y los avecindados, es decir, aquellos que tras el paso de 5 años avecindados y no han formalizado una residencia legal, tienen el derecho a voto, siendo mayores de 18 años y no hayan cometido delito alguno. Y ese es el gran debate. Desde esta tribuna, considero que el voto debe ser solamente para los chilenos, aquellos que tenemos la ciudadanía o nacionalidad chilena, adquirida después de haber emigrado a nuestro país o por el derecho de haber nacido o en el concepto del jus sanguinis, el derecho de la sangre, de transmisión a hijos de chilenos hasta la 3ª generación, es decir, hijos de chilenos nacidos en el exterior y nietos de chilenos nacidos en el exterior que pueden adquirir nuestra carta de ciudadanía, pueden votar en nuestras elecciones por el concepto del derecho del jus sanguinis, el derecho de la sangre de transmisión, del derecho de nacionalidad. Entonces, en virtud de aquello, yo soy de la férrea convicción que el derecho a voto le corresponde de forma exclusiva a los chilenos que tenemos la nacionalidad por nacimiento o adquirida. Por ende, debe ser restringida
y dejar de lado al extranjero residente y a los avecindados. Un extranjero residente legalmente o un avecindado con más de 5 años, si desean votar, entonces que den el paso para formalizar su vínculo con nuestro país, es decir, hacer el trámite para obtener la ciudadanía chilena y por ende votar como todo chileno en las elecciones, sean presidenciales, legislativas, incluso para aquellas para alcaldes y o concejales. En virtud de aquello, el derecho y el deber ciudadano de todo chileno que ostentemos la nacionalidad chilena es de forma excluyente el derecho a voto. A nosotros que tenemos la nacionalidad chilena. Nuestro derecho y nuestro deber es votar, pero no hacerlo extensible a los extranjeros residentes o a aquellos avecindados en nuestro país. ¿Por qué? Porque no han tomado el compromiso de transformarse en seres chilenos, en adquirir la nacionalidad chilena. En el Congreso ha habido una serie de mociones parlamentarias para cambiar esta realidad. La más reciente fue la que presentó la diputada Daniela Chiccardini del Partido Socialista, diputada por Atacama, quien presentó una moción parlamentaria el 17 de marzo de este año en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para hacer una reforma constitucional al artículo 14 de la Constitución Política de la República. Esta iniciativa, presidente, tiene más bien la adhesión de casi la mayoría de los miembros de esta comisión y creemos que es importante tener presente aquello porque acá hay voluntades bastante transversales para poder cumplir un diagnóstico común, que evidentemente tenemos una diferencia bastante significativa de acuerdo a la legislación comparada. O sea, es más, Chile es un caso bien excepcional, porque a nivel mundial solo 3 países tienen, ¿no es cierto?, la condición de permitir o habilitar a extranjeros para poder tener derecho a voto en las distintas, ¿no es cierto?, categorías que hoy día existen en nuestro país, tanto comicios comunales, regionales, parlamentarios y presidenciales. Entonces, fundamentos teóricos, lo decía recién, evidentemente, en primer lugar, la soberanía nacional, que exista una base de independencia y autodeterminación. 2, ciudadanía, implica pertenencia y responsabilidad cívica. Y también identidad nacional, que es un componente crucial para la cohesión social. El voto como derecho y responsabilidad. Expresión de identidad, refleja valores compartidos por la comunidad, un compromiso cívico, requiere un vínculo permanente con el país y creo que este punto en particular es uno de los más importantes porque eso es un mínimo denominador que existe en el resto del mundo y que debe existir más bien un compromiso con la nación, una responsabilidad, ¿no es cierto?, con las autoridades al cual yo deposito mi confianza y además una participación activa también en nuestro país en materia política. Participación, lo decía recién, en decisiones que inciden profundamente en el país. Y acá yo lo adelantaba, legislación internacional, lo quise poner porque también es como bien curioso, yo por lo menos no conocía el país Malawi, pero fíjese que con Uruguay y Chile son los únicos 3 países en el mundo que tienen esta excepción. Uruguay, extranjero de buena conducta pueden votar, también considerando que tengan una familia constituida en la República, con capitales, propiedades o siendo profesional con 3 años de residencia habitual, y también aquellos sin familia requieren de 5 años, y solo pueden ejercer los derechos de la ciudadanía luego de 3 años adicionales de haber obtenido la carta de otorgamiento. Y Malawi permite el voto a los extranjeros en elecciones parlamentarias con 7 años de residencia. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país, presidente? Le decía recién, excepcionalidad, Chile permite voto sin nacionalización,
a diferencia de la gran mayoría de los países de la OCDE y de Latinoamérica, a vecindamiento, contabilizando desde la obtención de la residencia temporal, y creo que esto es importante tenerlo presente porque es una de las ideas matrices que contiene nuestra moción parlamentaria, porque nosotros hacemos una modificación en la ley de migración y extranjería que hace también alusión a nuestra Constitución en el artículo 14. Mientras tanto, el mes pasado, en mayo, a principios de mes, el Senado, en otra moción, también votó en sala el concepto del derecho a voto para acabar con el derecho a voto al extranjero en Chile. Esa moción parlamentaria fue derrotada 17 votos en contra, 14 votos a favor. Es decir, la mayoría del Senado y esencialmente senadores de la derecha y apoyados con aquellos de la antigua concertación que han migrado hacia la derecha, votaron para mantener el voto o el derecho a voto a los extranjeros residentes legalmente y los avecindados con más de 5 años de residencia en nuestro país. La senadora UDI por Tarapacá, Luz Ebensperger, justificó de alguna u otra forma el voto y que el voto les valía a los extranjeros que están acá en Chile y por ende debido a su participación en nuestra vida política, en nuestra realidad, en la economía, haber creado empleo, haber desarrollado negocios, haber invertido en nuestro país, pagar impuestos, el voto se debe mantener inalterable, sin recabar en que la nacionalidad debe ser el hecho principal para entregar y obtener la votación y por ende el derecho a voto para los extranjeros una vez que adquieren la nacionalidad. La senadora Ebensperger, junto con los demás senadores de derecha, votaron en contra de restringir el voto solamente a los nacionales y mantenerlo, mejor dicho, a los extranjeros tal como está en la Constitución de la República hasta el día de hoy. Presidente, el que aquí se diga que queremos darle privilegio a los migrantes clandestinos porque queremos que haya voto para el extranjero es mentirle a la ciudadanía. Yo lo que estoy diciendo y estoy dispuesta a discutir es, uno, que el extranjero tenga que tener derecho a voto, pero que los requisitos para que eso ocurra tienen que ser mucho mayores a los que hoy existen. Los usuarios de zona franca no llevan 2 años, llevan más de 40 años siendo residentes definitivos en la región. Se han integrado a la comunidad. ¿Por qué yo hoy tendría que negarle el voto? Pueden ser mucho más iquiqueños que muchos más. Yo lo único que digo, no confundan a la ciudadanía. El querer que los extranjeros regulares y que cumplan requisitos puedan votar no es lo mismo que decir quieren darle privilegios a los ilegales. Jamás habrá un voto mío para darle privilegio a un migrante que ha ingresado ilegalmente al país. Creo que eso hay que desincentivarlo y se desincentiva precisamente no entregándole privilegio alguno. Se justifica la senadora Ebensperger sobre el derecho a voto, que de alguna u otra forma es fundamental mantenerlo porque son personas de bien, que han hecho bien y por ende el voto se debe mantener para los extranjeros residentes, legal o aquellos avecindados. Daba ejemplos, pero ese no es el tema. El tema es otro. ¿Por qué la derecha, que tiene un discurso anti-emigrante de todo tipo, particularmente los que han venido de América Latina, de Venezuela, de Colombia y previamente de Haití, prefiere mantener el voto del extranjero, entregarle el voto al extranjero y mantenerlo, cuando ellos son férreos oponentes a la
emigración o migración ilegal a nuestro país, todo tipo de emigración a nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es un cálculo político. Un cálculo político que según ellos, según la derecha, el voto extranjero les permitiría ganar elecciones. Que según ellos, haciendo cálculos, consideran, por ejemplo, que las elecciones para alcalde en ciertas comunas de nuestro país, particularmente en Santiago, en la comuna de Santiago, en la capital de nuestro país, el voto extranjero fue para el alcalde de Santiago, Mario Desborde, de Renovación Nacional, que derrotó a la candidata o a la alcaldesa incumbente en la elección previa a la elección, la comunista Iracy Hasler. Por ende, ellos consideran, la derecha considera, que el voto del extranjero en Chile, aquel o aquella que tiene más de 5 años de residencia en nuestro país, o el avecindado, aquel que ha vecindado nuestro país y que tiene permiso de estadía puede votar, van a votar por la derecha. Aparentemente los resultados serían aquellos. Esta semana, el senador del Frente Amplio por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, presentó una moción en el Senado nuevamente para intentar cambiar el derecho a voto. La derecha en el Senado aprobó el voto obligatorio para que las personas extranjeras elijan al presidente de la República. Frente a esto, hoy presenté un proyecto de reforma constitucional para dar la discusión con claridad. ¿Qué proponemos? Modificar el artículo 14 de la Constitución para que el voto de las personas extranjeras quede reservado exclusivamente para las elecciones municipales. Porque en la experiencia internacional, el voto extranjero se limita a elecciones locales. La mayoría de los países de América Latina y la Unión Europea siguen este principio. Regular esto es proteger la soberanía nacional, es favorecer la autodeterminación de los pueblos y es actualizar nuestra normativa a la experiencia democrática internacional. Bueno, está en el Congreso este debate. El gobierno se ha mantenido al margen de alguna forma u otra, tal como se ha mantenido al margen en el concepto de la reforma a los partidos políticos. Son dos fierros calientes que el gobierno de alguna u otra forma trata de mantener un cierto grado de distancia y dejando que el debate fluya en el Congreso. Lamentablemente, hasta el momento, las posiciones actuales de derecha han triunfado en mantener el voto a los extranjeros, sean residentes legales o el que está de paso con más de 5 años de estadía en nuestro país. Y en el tema de la reforma a los partidos políticos, la oposición viene desde la izquierda, desde el Partido Comunista y del Frente y sectores del Frente Amplio que consideran que la reforma a los partidos políticos es demasiado estricta, es demasiado severa o restrictiva en el sentido que los partidos políticos tienen que obtener un umbral del 5% para tener representación en el Congreso. Y además hay elementos de el parlamentario antidíscolo, por ende si el senador o el diputado abandona su partido político, ese diputado o ese senador es removido de su calidad de legislador, ya que el escaño, el cupo, le corresponde al partido político y no al candidato electo. Y eso es un elemento a considerar. Pero volviendo al tema del voto, la diputada Chicardini mencionaba que son 3 países solamente las que otorgan el voto al extranjero: Uruguay, Malawi en África y Chile. No sé si es buena o mala compañía, eso es ya otro tema. El hecho es que la realidad que en nuestro país le otorgamos el voto al extranjero. ¿Cuál es mi opinión fundante al respecto? Que estoy en contra de entregarle el voto al extranjero, porque no han tomado un compromiso
con la nacionalidad, no han tomado un compromiso con la patria, no han tomado un compromiso con Chile. El compromiso es en el momento en que adquieren la carta de nacionalidad y por ende ahí tendrían el derecho y el deber de emitir su voto. En el concepto de los extranjeros con derecho a voto, según un informe de prensa, y citando a fuentes en el CERVEL, 800.000 aproximadamente, quienes podrían votar legalmente en Chile de los extranjeros residentes o de paso con más de 5 años de estadía en nuestro país. Peruanos serían 190.000, venezolanos 95.000, Haití 76.000, Bolivia 67.000 con derecho a voto. Y hay más, pero ese es el detalle más o menos saliente entre quienes pueden votar el día de hoy, según esta nota de prensa que examina lo que publica el CERVEL. Ahora, vamos a la ley y a la historia de la ley. Creo que es importante conocer qué es lo que dice el artículo 14 de nuestra Constitución. Esta que hemos tratado de enmendar ya y cambiar definitivamente de alguna otra forma en varios momentos. Esto es lo que queda de la última enmienda fundamental de Ricardo Lagos el año 2005. El artículo 14, que no fue alterado, que se mantiene de la Constitución de 1980, dice que los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. Ese es el inciso primero. El inciso segundo del artículo 14, los nacionalizados en conformidad al número 3 del artículo 10 tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de las cartas de nacionalización. El segundo punto, el segundo inciso, es correcto. Si yo como extranjero me nacionalizo chileno, tengo el derecho y el deber también para poder presentarme como candidato a cargo de elección pública. El concepto y el problema está en el inciso primero del artículo 14. Extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan los requisitos del inciso primero del artículo 14. El artículo 14 en su inciso primero dice: son ciudadanos chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Ese es el único limitante que le ponemos a los extranjeros con más de 5 años de residencia legal y o avecindados. Es decir, que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Ahora, ¿por qué se le entregó el voto al extranjero? Esa es la gran pregunta y la gran duda. Particularmente si recabamos el concepto conservador de la Constitución que nos rige. Conservadora en el concepto valórico, reformada muchas veces, pero sigue siendo conservadora en lo valórico. En lo valórico y también, obviamente, en el concepto económico, y desde mi perspectiva es una constitución completamente neoliberal, ya que en los entes intermedios de la sociedad tienen preferencia por sobre el Estado para determinar los designios del país, inciso tercero del artículo 1 de la Constitución. Y eso lo hace un Estado neoliberal. Hay debate al respecto, pero esa es mi opinión. ¿Por qué la Constitución de 1980 le entrega el voto al extranjero? Y ese es un tema que hay que, de alguna otra forma, auscultar. El constituyente, señor Bruna, según la historia de la ley, particularmente Guillermo Bruna Contreras, el señor Bruna expresa que debe respetarse el principio tan europeo de conservar la nacionalidad.
El país está consciente y agradecido de que los europeos que han venido a América y particularmente a Chile han hecho grandes aportes a la cultura, la ciencia y la técnica. Por lo tanto, no se desea exigirles que se hagan chilenos si quieren participar en asuntos públicos, que a ellos también les interesa, como serían un plebiscito o las elecciones, inclusive la del presidente de la República. Se pretende que la Constitución deje abierta la puerta al legislador para que juzgue en determinado momento si debe otorgársele o no el derecho a participar en elecciones sin requerirles que renuncie a su nacionalidad. Esa es la lógica que permeaba en la mente de Guillermo Bruna Contreras, que fue uno de los miembros de la Comisión Ortúzar, precedida por Enrique Ortúzar y que fue fundada en el año 1973 y fue disuelto en el año 1978 en plena dictadura militar. Ahora, el comisionado Enrique Evans de la Cuadra dice: las razones que llevaron a la subcomisión a establecer el derecho a participar en elecciones y plebiscitos a los extranjeros, lo que constituye en su opinión algo novedoso en nuestras prácticas institucionales en atención a aquello, existen solamente elecciones municipales. Es decir, para Evans era novedoso que una de las comisiones sobre el tema del derecho a voto se le entregase el voto a los extranjeros. Guillermo Bruna, dice que es una forma de saludar al legado que nos han entregado los europeos, particularmente aquellos avecindados en Chile por su aporte a la cultura, la ciencia y la técnica, y que no debiésemos exigirles la renuncia a su nacionalidad, es decir, yo alemán, yo italiano, yo inglés o británico, mejor dicho, no conservo mi nacionalidad y puedo votar en Chile si vivo por más de 5 años. Es decir, sería como una afrenta de nosotros, los americanos y chilenos particularmente, pedirle al señor europeo, a la señora europea, que por favor adquiera nuestra nacionalidad para votar. Es decir, como un grado de una visión, por no plantearlo, sumisa ante el europeo. Eso es la historia de la ley. Eso es lo que manifiesta la ley. ¿Qué es lo que yo considero? Estoy completamente opuesto. Voy a citar mi ejemplo. El año 76, con 15 años de edad, nos fuimos al exilio a Canadá con mi familia. Una vez cumplidos los 18 años, no podía votar en las elecciones. La única forma para poder votar en Canadá era hacerse ciudadano canadiense. Y en Canadá la votación, al momento en que llegamos, el sufragio estaba extendido solamente a canadienses y a aquellos nacidos bajo el Commonwealth británico. Es decir, si yo hubiese nacido en Australia, hubiese nacido en Barbados o en Gran Bretaña, podía votar solamente en elecciones municipales. Es decir, ser un súbdito de la corona británica, hubiese podido votar en elecciones municipales canadienses, pero no parlamentarias o legislativas, sean de la provincia correspondiente, ya que ganaba un estado federado, o nacionales. Y eso se eliminó al poco tiempo. A principios de los años 80 se derogó ese estamento y los únicos con derecho a voto en Canadá son los ciudadanos canadienses que tienen la nacionalidad. Después de un par de elecciones, a mediados de los años 80,
adquiero la nacionalidad canadiense y por ende puedo votar en las elecciones de ese país. Por lo tanto, ese concepto, ese ejemplo de vida, porque yo como emigrante chileno en Canadá no podía participar en el designio de cómo se legisla en Canadá, cómo las leyes, aunque pague impuestos, aunque vaya a formar familia, aunque tenga propiedades, tenga bienes, cree empleos, no tengo el derecho a voto y no habría tenido el derecho a voto si no me hubiese nacionalizado, lo cual refuta el argumento de la senadora Ebensperger. Y acá en Chile, como ciudadano chileno, considero que el voto debe ser restrictivo solamente a quienes tenemos una carta de nacionalidad por habernos nacionalizados chilenos o que hemos sido nacidos en esta tierra, por ende tenemos la nacionalidad chilena, o hemos vivido en el extranjero y somos hijos o nietos de chilenos o chilenas y por ende podemos optar a la nacionalidad y por ende votar. En este punto, en este concepto, solo nosotros los chilenos debemos tener el derecho y el deber a decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro como nación, no los extranjeros. Es mi opinión y la tengo altamente fundada en base a mi experiencia de vida y a la experiencia de otras naciones. El derecho a voto debe ser excluyente y el deber debe ser excluyente, el derecho y el deber excluyente a los chilenos, nacidos o con cartas adquiridas. Aquellos que son hijos o nietos de chilenos solamente deben tener el derecho a determinar sobre el presente y futuro de nuestro país. Ponemos fin a esta edición de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón. Te recuerdo que estamos en YouTube. Dale like al algoritmo para que el podcast pueda llegar a más personas. En Spotify lo mismo. Por favor, suscríbete y comenta. Así vamos generando comunidad. Además, no te olvides en compartir. En TikTok publico a diario un corto de 3 minutos de lo más relevante desde la perspectiva de Más 569, el podcast. Que tengan un buen fin de semana. Regresamos el día lunes 16 con una nueva edición. Eso es todo en esta edición de Más 569, el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.